Hoy viernes es un día bueno para filosofar. Sí, filosofar, y usted era bueno, pero ¿qué le dio? No, es que hay algunas interrogantes, porque aún cuando el país está en una supuesta revolución, y la revolución, digamos, imagínense usted, la ideología es tan fuerte que esta gente no vive sino hablando del socialismo del siglo XXI y del capitalismo, la burguesía y todas esas categorías que están en el terreno de las ideas, más que la gente dice, ay, ¿dónde estará la burguesía, el imperialismo y la CIA, la KGB y todo, y la derecha y todo eso que yo no la veo? Pero bueno, hoy es un día viernes, no para hablar. Miguel Albuja, que fue profesor de Diego en la Metropolitana, de mi hijo, y yo lo traje para que me dé unas clasecitas para discutir algunas cosas con ustedes aquí en vertvnoticias.com. Él es profesor en la Metropolitana y en la UCB. En la UCB, sí, el Instituto de Filosofía. En la gloriosa UCB. Sí, señor. Vamos a meternos con un primer dilema, ¿no? Ayer María Corina, tuvo el miércoles, pero ayer lo repetimos porque muy buen programa dio María Corina. Y ella me decía, como yo suelo hablar mal de María Corina, ya aprovechó para contrastarme. La verdad yo le tengo mucho respeto a María Corina, pero tengo diferencias como las tenemos todos. Claro. Y yo le digo, María Corina, pero tú eres la derecha, le digo yo. Y me dice, yo no creo que derecha e izquierda. Le digo, yo recuerdo cuando estábamos en el MAS, una de las tesis que irrumpió en el nuevo socialismo era eso, que no podíamos dividir al país en izquierda ni en derecha. Sin embargo, después de 16 años de oír al gobierno y sus medios y la repetición de la izquierda y la derecha, es difícil pensar que la gente eso no se le grabó nada, ¿no? ¿Qué podríamos decir que es derecha y qué podríamos decir que es izquierda? A mí me parece que este es un gobierno de izquierda, típico, de la izquierda socialista clásica, me parece. Hay gente que dice, no, esto no. Bueno, vea el Canal 8 todo el día para que se dé cuenta que ellos apelan a la filosofía, apelan a la teoría para resolver los problemas cotidianos que tendrán o no que ver con eso, pero ellos permanentemente están utilizando las categorías clásicas que utilizó desde Mao Zedong, Lenin y Marx y Engels, o sea, no salen de ellas. Es más, cuando uno va al terreno económico, todo lo que ellos han hecho en el terreno económico es lo clásico, lo que toda revolución hace, que es poner la torta, ¿no? Entre otras cosas, pero los controles, el Estado poderoso, dueño de todo, el Estado que está por encima del individuo, toda esa discusión ellos la han reproducido. ¿Me equivoco o no? Sí, bueno, antes que nada te agradezco la invitación. Fíjate, efectivamente lo que tú dices es verdad. Pareciera que esto es un gobierno tradicional de izquierda. La pregunta es si aquellos gobiernos de ese llamado socialismo real en realidad fueron gobiernos de izquierda. O fueron progresistas, porque a mi juicio eran más conservadores. Claro, mucho más conservadores, que es el caso del fraude del siglo XXI, no del socialismo del siglo XXI. Efectivamente aquí no hay una propuesta socialista. Contrastar esto, por ejemplo, con algunas obras clásicas de Marx sería un desastre, porque el problema es que hay un marxismo académico que tú conoces bien, que nada tiene que ver con este tipo de regímenes. De hecho, principales... Pero yo te pregunto, el marxismo en el siglo XXI, ¿eso sirve para algo? Porque eso no se utiliza en la teoría económica, nadie resuelve ningún planteamiento a punta de plusvalía y eso, porque además son teorías superadas. Fíjate, el gran descubrimiento a partir del 89 y del 92, con la caída del muro y con la caída de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética, fue que el socialismo no es un modelo de gestión económica. Ese es el gran error. Lo que descubren los ingleses es que el socialismo es un conjunto de valores de la historia de Occidente y que en ese sentido tú no puedes utilizar esas herramientas para dirigir la economía. Entonces, el problema del socialismo real fue que utilizó el socialismo como un modelo de gestión económica y ese fue el fracaso. Y es el fracaso de este gobierno y es el fracaso de cualquiera que intente. Que se meta por ahí. Cualquiera que se meta por ahí. Porque ya la historia demostró que eso no es así. Lo que te iba a decir antes, los principales críticos de los movimientos totalitarios o neototalitarios, como el caso de este régimen, bueno, fueron precisamente los marxistas, la escuela de Frankfurt, los marxistas serios. O gente como Antonio Gramsci, que criticaron tanto estos modelos totalitarios. Entonces, lo que hay que reivindicar es los valores del socialismo tradicional, como lo tienen tantos países, incluidos algunos países, y esto puede sonar una barbaridad, como los Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una política social extraordinaria, mucho más proteccionista que cualquier país autodefinido como socialista. La reforma sanitaria de Obama
es una reforma que en los Estados Unidos, yo vi los debates, Exacto. decían que eso era comunismo. Sí. Imagínate tú. Claro, porque allá los republicanos lo acusan a él de comunista. Pero si tú ves la historia, digamos, en serio, lo que es el marxismo académico, lo que es el socialismo académico, oye, sin duda que no tiene nada que ver con esto. Bueno, con este régimen menos, porque además estos ni siquiera utilizaron el socialismo en el sentido soviético. En realidad han utilizado una estructura ideológica para montar un aparataje de narcoterrorismo, una cosa bien complicada. Independientemente de que hayan personas dentro del chavismo que tengan una cierta cultura y que sean más o menos serios y que de verdad crean en algunas ideas progresistas, pero en general lo que se ha montado son unas estructuras delictivas. Entonces, lo que han hecho es repetir el viejo modelo cubano que no sirvió para nada en Cuba, porque Cuba es un fracaso. Reconocido por los propios cubanos. Reconocido por los propios cubanos en esta negociación, además. Y luego mezclaron esto con, bueno, con actividades delictivas tradicionales, con lo peor del terrorismo internacional. Y ese fue el gran plan de Chávez. Pero fíjate, yo que entonces la discutía, primero, en la época en que Marx, en 1848, en que Marx elabora el manifiesto del Partido Comunista, Sí. ese es un momento en que la discusión filosófica era contra el idealismo. Entonces Claro. le pone unos acentos muy particulares porque su pelea era contra la cosa religiosa. Claro. Entonces, como él era materialista, él pone unos acentos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además, en esa época, los debates políticos no eran de derechos humanos, de democracia, no, ahí se aplastaban unos contra otros porque no había nada, no había nada de lo que hay hoy, derechos humanos, democracia, nada de eso. Esto era plomo limpio y a guerra limpia y no había conciliación con el adversario para nada. De manera que trasladar eso, la lucha de clase tal cual, Sí, a sí, nuestro sí, sí. tiempo, después que hay un presidente negro en Estados Unidos y allá tanto derechos humanos, un poco loco, ¿no? Sí. Bueno, eso tiene que ver un poco con esa visión religiosa de la izquierda, que tú conoces muy bien, tú fuiste cómo no, yo la hasta prediqué. víctima de eso. Muchas la las predicaste y prediqué. después fuiste víctima de eso. Fíjate, el problema es que la visión religiosa de la izquierda asumió al marxismo como una especie de religión. Y entonces creen que todo lo que dijo Marx es correcto. No, No, Marx y dijo hasta que eso sirve aquí- hasta para cocinar. Exactamente, sirve para todo, como los bolivarianos con Bolívar, y como los hegelianos con Hegel, y como los platonistas con Platón. Eso es un error. La historia del pensamiento universal está compuesta por una serie de individuos que elaboraron distintas teorías que se han ido articulando. Fíjate lo curioso hoy. Los países más exitosos en términos de los modelos políticos, ¿cuáles son? Aquellos que combinaron la democracia griega, el liberalismo, que surge a partir del siglo XVII con Thomas Hobbes y con John Locke, y los principios del socialismo que surgen de la obra de Tomás Moro en el siglo XVI, que es Utopía, y después en el siglo XVIII esa obra influye en el socialismo utópico, que es lo que toma Marx a finales del siglo XVIII, principios del XIX, es lo que toma Marx para elaborar una crítica rigurosa al socialismo y construir, entre comillas, ese socialismo científico. Los países más avanzados mezclan esas tres Claro. teorías, esas tres cosas, y producen, desde el punto de vista práctico, gobiernos que tienen sentido. Así es. Gobiernos que le dan a su gente calidad de vida, Sí, que es lo que no ha logrado, porque- por ejemplo, el porque chavismo. se preocupan por el aspecto social, en términos económicos son muy liberales, en Exactamente. términos culturosos son bastante progresistas y así van. Exactamente. Van agarrando de aquí y de allá. Claro, Bueno, esa sí, experiencia, por ahí, esa experiencia fue muy exitosa cuando Bill Clinton y Tony Blair decidieron construir la famosa tercera vía, que es efectivamente eso, agarrar los valores del socialismo tradicional y mezclarlo con un programa de crecimiento sostenido de la economía. Y hay que revisar la obra de Anthony Giddens, que fue el encargado teórico por estos dos presidentes, para construir desde el punto de vista Ajá. teórico ese modelo. Pero Miguel, ¿hay derecha o izquierda en Venezuela? Bueno, aquí lo que hay es una gran confusión, porque aquellos que se definen como gente de izquierda, e inclusive de la ultraizquierda, parecen más de derecha. Son totalitarios. Son absolutamente totalitarios, son retardatarios, son modelos hegemónicos con pretensiones de excluir al otro, de exterminar al otro, no solamente excluirlo, exterminarlo. Sí, son del siglo pasado. Son del siglo pasado, sin duda alguna. Pero algo peor, fíjate, el chavismo en general, porque el madurismo ni siquiera tiene tiempo para que lo califiquemos así. El madurismo es una especie de caricatura del chavismo. El chavismo, ¿qué fue lo que hizo? Chávez, ¿qué fue lo que hizo? Supuestamente un gobierno de izquierda, pero si tú lo ves en detalle, fue mucho más neoliberal en muchas cosas que el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Por ejemplo, la doble tributación. Ni Caldera, ni Pérez se atrevieron a firmar No, y esta el cantidad de tratado bonos de la República que se emitieron durante los 16 años de gobierno. los Bonos distintos aparejos, manejos pues. de la economía. Entonces tú dices, bueno, cuando tú te pones a ver, a comparar las medidas empíricas, desde el punto de vista empírico, el manejo del Estado,
las decisiones que tomó Chávez con relación a ese esquema, a ese viejo esquema de derecha-izquierda que sirve todavía como un referente, todavía lo tenemos, porque tú mismo frecuentemente dices, bueno, la gente que está a favor del aborto o que está en contra. No, pues sí, ahí, yo creo que hay unas preguntas. Sí, hay algunas. Si usted está que de te van acuerdo definiendo. con que los homosexuales se casen, tengan hijos, usted es progresista. Claro, usted es más Porque, liberal además, o menos liberal. Los claro. homosexuales hay desde que el mundo es mundo, para Sí, que usted claro. se ponga ahora ya, Claro. con complejo, ¿no? En el caso palestino, eso también define postura. Claro. Hay unos punticos ahí, pero cada día más chiquitos y Sí. más pequeños, ¿no? Ahora fíjate, lo interesante es que en el terreno de la globalización se han generado una serie de categorías nuevas que tenemos que redefinir. Por ejemplo, yo propongo la categoría neototalitarismo, que la vengo utilizando desde el año 2003-2004. Yo he discutido mucho porque uno de los errores de la oposición es calificar esto como una dictadura. Digo, esto no es No es una dictadura. Está equivocado. Claro, exactamente. Esto es otra cosa. Póngale otro nombre, pero... porque cuando tú le dices dictadura, la gente, sobre todo los sectores más populares, van y buscan a Pérez Jiménez o se van a buscar a Galtieri o alguna de esas cosas de generales gorilescos. Esto no es así. Esto es otra cosa, peor inclusive. Claro, Esto tienes toda la es razón, Kiko. perverso. Fíjate, el problema de la oposición ha sido, de la oposición política, ha sido que no ha comprendido todavía el fenómeno del chavismo. Nosotros, en general, no quiero decir que algunas particularidades no lo han hecho, pero en general no hemos comprendido el fenómeno del chavismo. Por eso esa categoría para mí es importante, porque cuando el gobierno te confronta y te dice, esto es una dictadura, pero hay libertad de prensa, y hay una serie de condiciones que se requieren para una dictadura y que en el caso venezolano no se cumplen. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos de estos modelos clásicos del totalitarismo fueron tergiversados, suavizados, los volvieron light y los han ido pasando. Por ejemplo, ya yo no necesito hacer como en el totalitarismo, exterminar a todos los periodistas o a todos los judíos, sino que yo selecciono. Como aquí. Exactamente. O no necesito cerrar los medios, los compro. Exacto, sí, utilizan varios mecanismos. Por cierto, en ese artículo se describe. Es aquellos que no puedo doblegar, aquellos que no se pliegan, los compro. Si no, los someto, los presiono, los quiebro, les mando Conatel. Entonces, es un esquema muy complicado, por eso nos ha costado tanto entenderlo, porque es el modelo totalitario clásico, que los cubanos entendieron muy bien y comprendieron y asimilaron y construyeron además, pero matizado, suavizado. Ya no necesito entonces todos aquellos grandes crímenes, no necesito esas grandes persecuciones, sino que yo voy sutilizando los mecanismos de dominación. Es la sutilización de los mecanismos de dominación y control para desde ahí poder dominar y construir mi modelo hegemónico. Fíjate, en estos días discutía yo con unos amigos el siguiente término. La vieja izquierda, aquí vino Matelar, Marta Jarnet, que fue asesora de Chávez, tenían las tesis de que los medios de comunicación eran parte de la estructura de dominación. Los ubicaban en la superestructura y entonces, para que la gente más o menos me entienda, los medios eran unos tipos que se le metían en el cerebro a la gente y lo dominaban. Entonces había una cosa de la CIA, unos ricos con ricos mapatos reunidos. Entonces todo eran las películas Hollywood, una gran máquina para generar una idea de una sociedad consumista. Por ahí se metían. Claro. Pero resulta que el chavismo, cuando agarra los medios, los utiliza de igual manera que como ellos los atacaban y se quejaban, ¿no? Porque resulta que el Canal 8 es un instrumento para calificar, para sembrar ideas, para la falsa ideología, como dirían ellos mismos. Sí. Y todo lo demás. Entonces, yo le decía, porque en las viejas teorías, los medios en sí mismos eran ideológicos. Resulta que, visto la realidad, no nada ideológico. Al final, depende de quien los tenga y de quien los utilice. Los medios en sí mismos son simples megáfonos, diríamos, en términos concretos, pero si lo agarra un nazi o lo agarra un chavista, pues todo depende, ¿no? Sí, bueno, fíjate, interesante lo que estás planteando, porque precisamente en el terreno de la comunicación, ese modelo hegemónico lo desarrollaron básicamente la Mass Communication Research en los Estados Unidos y la Escuela de Frankfurt que se va a Estados Unidos. A propósito, que para mí es uno de los grandes errores de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Porque ellos eran periodiqueros. Eran periodiqueros, ellos básicamente. Eran muy de la palabra escrita. Claro, pero fíjate lo interesante. Los teóricos latinoamericanos que absorbieron esas teorías se dieron cuenta que eran demasiado restringidas. Entonces tú ves a gente como Barbero, Jesús Martín Barbero, o ves a Canclini,
Néstor Canclini, ¿qué es lo que están haciendo? Mostrando cómo los medios también sirvieron para construir modelos de sociedad. Por ejemplo, Barbero dice, en uno de sus textos clásicos, que es de los medios a las mediaciones, dice, bueno, las telenovelas gringas les enseñaron a los colombianos, porque él vive en Colombia, nos enseñaron a los colombianos lo que era el divorcio. Nos metieron un montón de basura, dice él, es verdad, llenaron de basura todo esto. También, pero aprendimos, por ejemplo, cómo los hombres debían tratar a las mujeres, aprendimos el valor familiar. Entonces, estos teóricos, ya matizados por Frankfurt, pero con una postura distinta, empiezan a interpretar el papel de los medios desde una posición menos crítica y más favorable a la construcción de una sociabilidad o de un concepto de ciudadanía. En el caso de Barbero es impresionante, en el caso de Canclini también. Dicen, bueno, es que nosotros pudimos construir toda una sociedad por esa basura norteamericana que venía enlatada. No, además a ellos se les olvida que en Estados Unidos la industria de Hollywood fue víctima de un gran debate porque el macartismo... Es más, hay unos documentales de HBO que yo siempre recomiendo que vean cómo la pelea del cine por el sexo, por burlar las reglamentaciones y las prohibiciones. Todo lo que hizo la industria para poder no solo vender más películas, sino también modernizarse a sí misma. Claro. Y tú ves que Hollywood, no, o sea, no era nada más que Rico Mapato o Walt Disney tratando de que Bambi fuera malo, sino que eso era parte de un debate de una sociedad. Exactamente. Pero fíjate, te pongo un ejemplo. Cuando entra la radio en Venezuela y en América Latina, cuando entra la televisión, se convirtió en un factor que nucleaba a la familia. La gente se sentaba a ver televisión. La radio, el derecho de nacer, y Martín Valiente y esas cosas. Y eso hacía que la familia compartiera ese espacio. Entonces, esa cosa de esa discusión apocalípticos integrados, la llamaba Eco hace muchísimos años atrás, es ridícula hoy, ya no tiene sentido. Hoy hay que buscar más bien en la línea de Canclini, en la línea de Barbero, qué es lo que está pasando con los medios. Eso que él llama las mediaciones, que lo toma de dos autores franceses, dice, bueno, veamos qué es lo que está en el medio, entre los medios y la gente, porque los medios hacen cosas con la gente, pero también la gente hace cosas con los medios. No, y además, ahora los medios tienen las redes que son horizontales, ahora ya no era como McLuhan los describía, frío y caliente, no, ahora los medios son otras cosas. Y luego, estamos entrando en una realidad que poco conocemos porque todas estas redes son también fórmulas de organización social. La gente se organiza mediante necesidades, criterios. Claro, eso es lo interesante, por eso iba para allá, fíjate, si eso ocurrió en los años 40, 50, 60, imagínate ahora con el poder que tenemos a través de las redes. ¿Cómo es el poder del ciudadano a través de las redes? Mira, este gobierno hace el Senado, la prensa por todos lados, no les da papel, bloquea los canales de televisión, los cierra, los compra, todos esos mecanismos que conocemos. Pero no puede controlar las redes. Porque las redes... A pesar que mete preso a tuiteros y tiene unos laboratorios que le caen encima a todo el que medio dice algo de ellos. Sí, señor. Bueno, eso es una cosa, por cierto, terrible que ha pasado muy por debajo de la mesa. Esta cosa de meter preso a los tuiteros, la famosa Inesita terrible, la terrible y tal y todo. Ayer soltaron uno de los muchachos las fotos de Serra. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está detrás de los medios hoy? Una cosa muy simple que la dice Castel. Los medios, los nuevos medios, las redes, tienen detrás de sí ese aroma espiritual, es una expresión de Marx, que implica la tecnología, que es la libertad. Y por eso los medios nos hacen libres. Por eso los medios hoy nos ayudan a tener una postura política distinta. La libertad es un concepto burgués del liberalismo. Para ellos la democracia es participativa. Y participativa es que yo te participo que tú vas para acá o vas para allá. Bueno, pero nadie. Digamos, excluyendo la postura del gobierno en términos políticos, que por supuesto tienen una visión muy restringida, además muy ignorante de la historia. Yo lo que te digo es, hoy ellos tienen que reconocer la libertad y la democracia como los modelos de mayor alcance universal, porque hoy hasta los peores dictadores se definen como demócratas. No están planteando modelos alternativos, que eso sí lo hizo el totalitarismo. Ahora no, ahora ellos se asumen como demócratas, pero el ejercicio del poder es un ejercicio vertical, es un ejercicio donde ellos ejercen modelos totalitarios, modelos hegemónicos, modelos de extinción. Yo tengo que acabar con la oposición, tengo que eliminar al otro. Entonces, claro, es terrible porque la definición es una definición de la democracia liberal, pero en su ejercicio del poder es un ejercicio despótico, totalitario. Bueno, tú sabes que Chávez, cuando Chávez comprendió que en Latinoamérica era muy difícil construir estabilidad desde regímenes democráticos, dado el caso de Allende,
Gaitán, aquí todo el que hablaba de cambio social lo mataban, lo fregaban. Entonces, ¿pero qué hizo? Él hizo elecciones cada 5 minutos. Y entonces nadie podía decir que él era un fascista, un dictador, porque él cada 5 segundos hace una elección. Claro. Entonces, cuando tú ibas a ver, a profundizar la democracia, veías, bueno, que era todo un solo gobierno, se había perdido la institucionalidad, todo dependía de las decisiones políticas, el Estado era controlador de todo, pero hacía elecciones a cada 5 minutos. Sí, bueno, es que este fue un proyecto que nació con eso, fíjate, con la idea de dar una impresión democrática, de crear la idea de una nueva democracia renovada, tomando un viejo principio, que Sí, es la democracia directa de los griegos y tal, una cosa para la sociedad moderna absolutamente sin sentido, pero su ejercicio del poder ya estaba vinculado con ese esquema totalitario aportado por los cubanos. O sea, ya desde el principio, fíjate que aquí lo que hubo fue una gran proyección de una gran transnacional del delito y de la corrupción, que se alió con todo el eje del mal. Esto fue un proyecto transnacional de unas dimensiones que algún día comprenderemos los venezolanos. Fíjate, el caso de Andorra y de los bancos suizos, ¿cómo es que los americanos le llegan a ellos? Persiguiendo los capitales árabes y del mundo, de ese mundo que tiene que ver con Al Qaeda, sí. Persiguiendo esos capitales, descubren que instancias, instituciones venezolanas como PDVSA, manejaban fortunas relacionadas con ellos, y ahí es que le llegan, sí. Y tú no me vas a decir que eso, la revolución, no, es una cosa, wow. Claro, además fíjate, es un modelo político que se opone a los valores del socialismo tradicional. Si Erich Fromm estuviera vivo y tuviera que estudiar el chavismo, pues lo primero que va a decir es eso. Nosotros tendríamos que estudiar cómo esta revolución, entre comillas, por supuesto, en realidad lo que hizo fue construir un gran proyecto transnacional de delito y de corrupción. Eso, en el fondo, cuando tú lo empiezas a analizar, tú dices, más allá de la creencia que tengan algunos que otros... Escudada en el antiimperialismo. Escudada en un antiimperialismo que es necesario por dos razones. Primero, porque el imperialismo impone orden. Y ellos tenían que pelear contra ese orden. Tenían que votar la DEA, porque si no, no puede surgir el cartel de los soles. Y luego, lo segundo, que es muy importante, tener una figura de expulsión del mal. Tener a alguien contra quien pelear. Por cierto, ese discurso en el caso venezolano no cuajó. Aquí todo el mundo quiere seguir yendo para Miami, quiere visitar a Mickey Mouse. Esos 16 años tenemos oyendo un discurso antiimperialista y hasta los propia gente vinculada al chavismo se la pasan en los Estados Unidos. En la reunión de Panamá, donde fue Obama, aquí le vendieron a todo el mundo que Venezuela había triunfado en sus posiciones porque había derrotado el imperialismo, y resulta que en Panamá Venezuela no fue el centro de la discusión, fueron las nuevas y hermosas relaciones de los Estados Unidos con Cuba. Venezuela no fue el eje de eso. Pues, sin embargo, aquí le vendieron y Maduro subió 3 puntos en la encuesta, en la derrota que le infligió Obama en la cumbre iberoamericana, que nunca se dio. Porque ahí lo que se dio fue un espectáculo bochornoso, un doble, una movilización de banderitas y de gente en aviones para respaldar a Maduro, y toda una parafernalia que fue pura bulla. Claro, porque esto es puro espectáculo. Ellos lo que han hecho es crear un gobierno de la televisión, un gobierno del espectáculo. Chávez y Maduro hubiesen sido unos excelentes moderadores de sábado sensacional y de toda esta cosa, ¿no? En eso son muy buenos. Pero cuando ellos van en términos prácticos a lo que es el contenido político, eso es una basura. Es una basura. Entonces, tú dices, ese esquema... No es muy despótico eso, no es muy desconsiderado decirle basura. No, porque no hay una propuesta ideológica. Es ideología en el peor sentido de Marx, en el sentido de falsa conciencia. Es falsa conciencia utilizada para el dominio de una gente que no tiene mucha formación y que tiene necesidades. Es el peor uso del populismo, de todos aquellos viejos vicios de la política. Entonces es terrible porque al final de cuentas... Ya que estamos terminando, Miguel, ¿la oposición es de derecha o es de izquierda? Dime tú. No, en la oposición hay de todo. La oposición es, digamos, muy variopinta, tiene una composición que va desde la ultraderecha hasta gente de la ultraizquierda. Entonces tú dices, ¿por qué la oposición es así? Bueno, porque los procesos hegemónicos tienen esa característica. Se crean dos grandes polos, el polo principal, el polo hegemónico, y el contrapolo, claro, que articula las distintas fuerzas de la sociedad pensando en construir un proyecto de civilidad acorde con los tiempos. Y por ahí es que tiene que caminar la oposición. Yo lo que le critico a la oposición es que no terminan de ponerse de acuerdo, que no terminan de comprender lo que es el fenómeno del chavismo. No entienden que nosotros estamos metidos no en una lucha, en una batalla contra Maduro y contra Diosdado y contra toda esta gente. Nosotros estamos en un modelo hegemónico que tiene pretensiones universales, las tuvo. Murió cuando murió Chávez.
Ya desapareció el proyecto, el gobierno sigue, pero esa idea todavía se mantiene. Esa gran transnacional del delito y de la corrupción está presente. Miguel, que bueno, ahí tienen ellos ese problema con los Estados Unidos, que lo califican de enemigo precisamente porque tiene la tesis de que a través de Venezuela se mueve gran parte del dinero de la droga y del terrorismo y qué sé yo. Pero Maduro ahorita está muy mal en las encuestas. Las encuestas dicen que hay un voto en contra, un voto castigo que lo va a volver trizas, que le va a ganar la Asamblea Nacional porque le está obstinada la cola, el país, desempleo, la cola, inflación, el dólar, todo este desastre que vivimos. Aquí no hay un solo acierto para la gente. Sin embargo, aparece que la gente ve a la oposición como un mal menor. O sea, voy a votar contra el gobierno, pero no es que la oposición, ánchala, qué linda, qué bella que es. Y cuando tú te vas a dar cuenta, yo he venido observando en la oposición que frente al modelo autoritario debería anteponer más democracia, profundización de la democracia, más poder para la gente, menos controles. La oposición tiende a parecerse en muchas cosas al gobierno. Fíjate, si la oposición hubiera hecho primarias en todos lados, como lo hizo en vez anterior, su éxito hubiese sido mucho mayor que el que tuvo el PSUV en sus primarias. Sin embargo, hay gente que cree que el método de Hong, que los controles, que los partidos son más importantes que la sociedad misma y que como eran débiles hay que fortalecerlos, pero ahora hay que desconocer a la sociedad civil o a gremios, a todo el mundo, porque entonces, ahí hay una gente que yo digo, uy, caramba, pero aquí hay una gente como que está empeñada en perder. Sí, bueno, la oposición todavía no tiene, digamos, una estrategia clara, sin duda, no la tiene. Y por eso es que digo, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que tienen que recurrir los partidos políticos más a las academias, que los ayudemos a pensar. El problema es que aquí la oposición tiene unos egos muy grandes. Pero yo no he visto ningún debate de ningún tipo en la oposición venezolana. Pues es lo que estoy diciendo. Hay ausencia de debate muy grande. Es lo que estoy diciendo. No se han dado debates, no hay una propuesta de país todavía coherente. Hay algunas propuestas, pero todavía no hay una propuesta de la oposición. Hasta ahora, cuando se montó la Coordinadora Democrática, cuando se han montado esas estructuras, se han montado estructuras de partido. No se ha montado en realidad una estructura de negociación para proyectar el país que queremos todos, el país que necesitamos, un proyecto de construcción de civilidad, un proyecto de construcción de democracia, donde participen no solamente los partidos políticos, sino además el sector empresarial, por ejemplo. No puede ser que los empresarios no tengan un modelo de país y las universidades. Eso es lo que hay que construir, porque salgamos o no del chavismo, salgamos o no de esta situación, que yo creo que vamos a salir relativamente pronto a través de las elecciones, esa propuesta hay que construirla. Nosotros tenemos que hacer ese pacto de la Moncloa, ese pacto de Punto Fijo, actualizado, un pacto que nos permita construir un país de una manera distinta, repensarlo, reflexionarlo, ver qué vamos a hacer con él y cómo vamos a construir ese ciudadano que nosotros queremos y necesitamos para los próximos años. Gracias, Miguel, por estar con nosotros en esta discusión de viernes. Usted cae, hoy estamos fastidiados, nos metimos en estas cosas para, no sé, pasar un rato agradable, aunque yo creo que el debate, las ideas, permitiría corregir uno de los factores fundamentales que tiene la oposición venezolana, que es un norte que permite una estrategia y una estrategia que permita la conquista del poder para hacer un cambio que emocione a la gente. Gracias por estar con nosotros en vertvnoticias.com.